En línea ahora con el magíster Gonzalo Semilla, economista jefe del CREVA en Bahía Blanca, a partir de la actualización que han hecho, como todos los meses, de la evolución de los precios minoristas en Bahía. Dato del 4%, no sé si sorpresa, pero sí con una cifra que está bastante lejos de las expectativas con las que había comenzado el año. Gonzalo, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Gabriel. Y sí, coincido. Es un dato que sorprende, porque yo creo que no, si bien las consultoras en general la estimaban un 3,5, 4%, creo que nuestros deseos es que esté más cerca del 3,5 y no del 4, y Bahía Blanca nos arrojó un 4. Y claramente está por encima de cualquier expectativa, y cuando las expectativas no son cumplidas, empieza a haber alguna tormenta de desesperación de por qué ocurrió y cuáles podrían ser los efectos de este 4%. Y se da en un contexto en donde el dólar, tanto ayer como antes de ayer, tuvo variaciones importantes del 2% y 3%, es decir, en 2 días un 5 o 6% de variación, lo cual nos llama la atención y nos preocupa, porque si uno lo compara con la tasa de interés de un plazo fijo, nos termina dando a nivel mensual un 3,5 como mucho, y en 2 días esto fue superado, con lo cual esto es una alarma, porque empieza aquellos que tenían posibilidad de renovar plazo fijo se estén volcando al dólar y presionen hacia el alza, en un momento en donde el Banco Central no tiene, grados de libertad en cuanto a la intervención directa de la venta del dólar, porque está dentro de la zona de no intervención. Entonces, un problema de un 4% y un 6,5% acumulado anual, es decir, el primer bimestre, lleva a un montón de desperfectos en el resto de la economía. Dentro del 4%, yo te diría que vivienda, como para desmenuzar un poquito el índice, vivienda lideró ampliamente la suba de precios con un 8%, 8,3%. Duplicó al 4%, y atrás de vivienda lo que tenemos es nuevamente lo que se está comenzando a instalar, lo que son las tarifas. Básicamente, en este caso lo que tenemos es tarifas de electricidad que han aumentado, de acuerdo a lo que tomamos nosotros en nuestra canasta, que es el consumo mensual de 100 kilowatts, casi un 24%, que es lo que empujó mucho este índice. Después tenemos transporte y comunicaciones con un 4,7%, y atrás de eso es transporte público, pasajeros, combustible. Y lo que es salud, que es el otro capítulo que aumentó un 3,7%, cuando lo desmenuzamos lo que vemos son medicina prepaga con un aumento del 5%. Fíjate que los primeros 3 rubros que mencionamos es electricidad, transporte, combustible y medicina prepaga. Es algo que nos viene impactando en forma permanente, y es algo que no le encontramos al fin. Y no nombrás todavía al rubro que ha sido uno de los que más empujó el índice el año pasado, alimentos y bebidas. ¿Cómo ha sido el comportamiento? Correcto. Alimentos y bebidas, si bien se ubicó por debajo del 4%, no debemos olvidar que fue un 3,6%, que es un número muy alto. El año pasado fue el que lideró la suba en función de todos los capítulos que medimos. Y 3,6%, eso implica alimentos finos preparados un 6%, carnes casi un 6%, bebidas alcohólicas un 5,1%, tenemos embutidos 6%, pan fresco 4,6%, huevos 4,11%, sí, son aumentos muy grandes que se dieron durante febrero, y que y nos vuelve a asustar, ¿no? Porque las tarifas aumentan y nos impacta en forma directa, y eso se traslada a precios, porque se trata a precios de los alimentos, porque son los que se elaboran y necesitan de gas, necesitan de luz, necesitan también de transporte de las mercaderías, y se aumenta el combustible, aumenta la logística. Es decir, estamos con un índice muy alto, y ya estamos creyendo que posiblemente el primer cuatrimestre esté por encima del 10%. Algo que estaba lejísimo de las expectativas del gobierno y parecía difícil, hasta que apareció primero el dato de enero y ahora el de febrero. Y hay que esperar también todavía, como sostenían algunos analistas estos días, que la brecha que hay o que hubo el año pasado entre los precios mayoristas y los minoristas se siga cubriendo en los sucesivos meses. Es decir, que más allá de que en enero y febrero el dólar estuvo con cierta calma y aparecen estos valores
de inflación, ahora que el dólar vuelve a estar activo, ¿no? Y con esa brecha que quedó entre los mayoristas y los minoristas, ¿se prevé todavía que haya un empuje para los próximos meses? Sí, tranquilamente, porque vos pensás que el año pasado el índice de precios minorista, más o menos el arrojado por el INDEC, que fue del 45%, el mayorista fue arriba del 70%, digamos, hay un gap muy grande, que es dónde está, dónde quedó, quién lo está asumiendo. En principio lo estarían asumiendo los minoristas, porque no tienen forma de vender sus productos, y era una economía muy paralizada, pero está, digamos, a la espera de que si se reactiva la demanda, los precios se ajustan, y a su vez, la variación del tipo de cambio. Si hay un doble efecto, que todo indica que se trasladaría a precios, y un caso muy real son los automóviles, los autos 0 kilómetros. Hace un día, 2 días, las principales automotrices actualizaron su lista de precios de marzo en alrededor de un 6%. Lo mismo hicieron en febrero, lo mismo hicieron en enero. El dólar se mueve, el valor de los autos también se mueve, porque en general tenemos la composición de los barrios que tenemos han importado. Y empieza la escalada de nuevo, en un momento en el cual ya, digamos, la clase media la está sufriendo mucho. Y esto como señal hacia futuro, es decir, si el primer trimestre termina como tranquilamente puede darse ahora a partir de estos datos con un 10%, es decir, que ya se habría cubierto casi un 30% de toda la inflación para el año, ¿no? ¿Cómo actuaría esto hacia futuro como señal de la capacidad que tendría el gobierno para hacer frente a la situación actual, ¿no? Y justo en medio de una campaña electoral que siempre tensa más las opiniones y los acuerdos. Claramente todo va a indicar que a medida que va avanzando el tiempo, los grados de libertad que tiene el gobierno son menores. A mi entender, lo que hoy maneja con cierta soltura, aunque no con cierta efectividad, es la tasa de interés, en la que hoy la herramienta que les permite subir o bajar la tasa y regular lo que sería la variación del tipo de cambio. Y cuanto más alta sea la tasa de interés, como tuvimos alrededor del 70%, claramente la plaza está completamente seca, sin un peso circulando, ningún tipo de crédito es posible de tomar, que es lo que atrás ese efecto de causaría es bajar la tasa de inflación, cosa que no está ocurriendo. Entonces, y encima ahora el dólar que entró en una zona de no intervención, volvemos a la tasa de interés, y la tasa de interés habría que subirla más para que arrastre hacia el alza las tasas de plazos fijos, para que la gente siga invirtiendo y siga renovándolos, y no a la hora del vencimiento de plazos fijos yéndose al dólar. No tiene mucho más, porque si bien está haciendo algún intento con las pymes, vos pensás que empresas internacionales como puede ser Renault, o Honda, o Danone, que están sorteando su personal, imagínate lo que son las pequeñas y medianas empresas. Vemos que cada día uno transita en la calle, o lo vemos en Bahía Blanca, lo vemos en la región, lo vemos en el conurbano, en Buenos Aires, en otros lugares de Argentina, cerrando permanentemente comercio. Entonces las herramientas de reacción son cada vez menores. Incluso encima, en el contexto internacional, las acciones argentinas cayeron abruptamente, el riesgo del país subió, es decir, es complejo. Ojalá, digamos, el consejo económico del gobierno seguramente está sentado en este momento viendo qué instrumento puede estar utilizando. Aguantamos. Un problema de un 4% y un 6,5% acumulado anual, es decir, el primer bimestre, lleva a un montón de desperfectos en el resto de la economía. Dentro del 4%, yo te diría que vivienda, digamos, como para desmenuzar un poquito el índice, vivienda lideró ampliamente la suba de precios con un 8%, 8,3%, duplicó al 4%, y atrás de vivienda lo que tenemos es nuevamente lo que se está comenzando a instalar, lo que son las tarifas. Básicamente, en este caso lo que tenemos es tarifas de electricidad que han aumentado, digamos, de acuerdo a lo que tomamos nosotros en nuestra canasta, que es el consumo mensual de 100 kilowatts, casi un 24%, que es lo que empujó mucho este índice. Después tenemos transporte y comunicaciones con un 4,7%, y atrás de eso es transporte público, pasajeros, combustible.
Y lo que es salud, que es el otro capítulo que aumentó un 3,7%, cuando lo desmenuzamos lo que vemos son medicina prepaga con un aumento del 5%. Fíjate que los primeros 3 rubros que mencionamos es electricidad, transporte, combustible y medicina prepaga. Es algo que nos viene, digamos, impactando en forma permanente y es algo que no le encontramos el fin. Alimentos y bebidas, si bien se ubicó por debajo del 4, no debemos olvidar que con un 3,6, que es un número muy alto. El año pasado fue el que lideró la suba en función de todos los capítulos que medimos, y 3,6, eso implica alimentos sin preparados un 6%, carnes casi un 6%, bebidas alcohólicas un 5,1%, tenemos embutidos 6%, pan fresco 4,6%, huevos 4,11%, sí, son aumentos muy grandes que se dieron durante febrero, y que cuando y nos vuelve a asustar, ¿no? Porque las tarifas aumentan y nos impacta en forma directa y eso se traslada a precios. El año pasado el índice de precios minorista, más o menos el arrojado por el INDEC, que fue del 45%, el mayorista fue arriba del 70%. Digamos, hay un gap muy grande que es dónde está, dónde quedó, quién lo está asumiendo. En principio lo estarían asumiendo los minoristas porque no tienen forma de vender sus productos, y era una economía muy paralizada, pero está, digamos, a la espera de que si se reactiva la demanda los precios se ajustan y a su vez la variación del tipo de cambio. Si hay un doble efecto que todo indica que se trasladaría a precios, y un caso muy real son los automóviles. Los autos 0 kilómetros, hace un día, 2 días, las principales automotrices actualizaron su lista de precios de marzo en alrededor de un 6%. Lo mismo hicieron en febrero, lo mismo hicieron en enero. El dólar se mueve, el valor de los autos también se mueve, porque en general tenemos la composición de los correos que tenemos son importados. Y empieza la escalada de nuevo, en un momento en el cual ya, digamos, la clase media la está sufriendo mucho.